Tal como prometí, vamos a dar inicio a nuestro webinar de automatización de procesos en operaciones y logística. Lo primero que les quiero pedir es que ustedes sepan que sus micrófonos van a estar en silencio, que revisen bien su audio, que todas las preguntas, ¿ya? O si quieren difundir este webinar, háganlo en ese hashtag, ¿ya? Y adicionalmente, hoy, en la medida que vayamos desarrollando este webinar, ustedes pueden poner sus preguntas y respuestas en ese icono que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. Quiero aprovechar de saludar desde ya a todos los participantes de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Francia, España, Argentina. Muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy día, como les hemos comentado, vamos a hacer automatización de procesos en operaciones y logística. Y para eso les quiero presentar a quienes van a exponer hoy día. Partirá Javier Muñoz, que es nuestro gerente de venta, quien nos va a hablar de por qué es necesario automatizar. Juan Luis Calvo, nuestro gerente de clientes, va a transmitirle toda nuestra experiencia en automatización de procesos, los múltiples casos en operaciones que hemos ya avanzado y que tenemos en operación. Y finalmente me corresponderá a mí, Roberto Castro, el poder explicarles brevemente el cómo se puede empezar a automatizar. Entonces, buenas tardes, temas Roberto. de hoy día. Javier, aprovecho de saludar y comentar que Roberto está de cumpleaños, así que también un saludo especial para Roberto. Sí. Muchas Muchas gracias a todos gracias, Roberto. muchas Muchísimas gracias a ambos. Bien, como les decía, los temas de hoy día son por qué tu empresa no puede esperar para automatizar, qué es lo que puedes automatizar y cómo puedes empezar inmediatamente. Los dejo entonces con Javier Muñoz. Hola, saludos a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Para nosotros es muy importante transmitirles las cosas que estamos haciendo, las novedades que estamos introduciendo al mercado y cómo poder apoyar a las empresas en la automatización de procesos, tema que está tan en boga y se ve con un futuro muy interesante. Acá partimos con las lecciones que nos ha dejado esta pandemia, que ese pequeño chiste que pusimos ahí, que se ha hecho muy famoso, que en definitiva se hablaba a las empresas que la transformación digital se iba a hacer en un tiempo más, 1, 2, 3, 4 años más, y llegó el COVID, ¿cierto? 19 como un golpe demoledor y aceleró todos los planes para partir lo antes posible con este tema. Entonces, ¿qué lecciones hemos aprendido? Que un catalizador como la pandemia confirma, ¿cierto?, que las empresas deben ser en esencia flexibles a los cambios y capaces de adaptarse rápidamente a ellos mediante nuevas propuestas de negocio, y el teletrabajo es uno de esos cambios, no su razón. Ahí en el dibujo, ¿cierto?, mostramos que en definitiva el experto en transformación digital resultó ser el COVID-19, ¿cierto?, que aceleró todos los cambios y todos los planes que se tenían pensado para las empresas. Esta es la tecnología que mayor impacto tiene y que tendrá en la transformación digital, es justamente la automatización de procesos. Y es donde nosotros estamos enfocados y donde hemos puesto todos nuestros recursos en una plataforma flexible, escalable y de un costo bajo que permita a las empresas poder automatizar sus procesos en forma tranquila, sin ninguna presión de tener un software muy grande, ¿cierto?, que se le haga muy difícil la implementación. Acá se parte paso a paso con nosotros. ¿Por qué automatizar los procesos? Porque cerca del 40% de los trabajadores encuestados dedica por lo menos un cuarto de su semana laboral a tareas repetitivas. Y ese es un tema no menor, porque en definitiva hay gente, recursos humanos que son muy capaces, ¿cierto?, que pueden dar un valor agregado, a veces pierden tiempo en cosas que son repetitivas y que se podrían automatizar fácilmente. ¿Por qué automatizar los procesos? Porque cerca del 70% de los trabajadores afirma que la gran oportunidad de la automatización recae en reducir el tiempo de trabajo repetitivo y sin valor. Justamente es optimizar el trabajo, hacerlo más eficiente y dedicar el tiempo a cosas con mayor valor agregado.
Cerca del 60% estima que podrían haberse ahorrado 6 o más horas de trabajo a la semana utilizando procesos automatizados. Si esto uno lo empieza a calcular en planos así mensuales o anuales, hay mucho ahorro que se pueden hacer las compañías, y a eso además se agrega otra variable interesante, que es la disminución de los errores humanos cuando se automatiza en forma robótica, ¿cierto? O mediante software, se evita mucho el error humano de digitación, de error, etc. ¿Cuál es la visión estratégica de la automatización? Es la eficiencia como el principal objetivo asociado a los esfuerzos de automatización, para proporcionar una mejor experiencia que se erige como una de las razones fundamentales para implementar este tipo de iniciativas. ¿Cuáles son los retos de la automatización? Disponibilidad de capacidades técnicas para desarrollar, implementar e integrar sistemas de automatización en la organización actual, con madurez de la estandarización de documentos y de los procesos repetitivos. ¿Por qué automatizar los procesos? Porque la agilidad y adaptabilidad, ¿cierto? La capacidad de resistir y mantener la continuidad del negocio, y tener un liderazgo en la adopción tecnológica. Las empresas que partan antes, ¿cierto?, adoptando procesos de transformación digital, van a tener una ventaja competitiva respecto de las que la hagan posteriormente. Y es un tema no menor, sobre todo con este proceso que se ha acelerado mucho en el último tiempo. Respecto de la agilidad y adaptabilidad, automatizar procesos te ayuda a transformar tu negocio en forma rápida, a un bajo costo de impacto y creciendo en forma rápida y escalable. Y esa es nuestra solución de valor, que sea escalable y que se pueda hacer rápido. Y con nuestra plataforma lo pueden hacer de esa manera. Las tecnologías ágiles demuestran ser esenciales para que las empresas se adapten y sean lo suficientemente rápidas para mantenerse a flote durante los eventos del cisne gris, que son eventos de alto impacto, pero poco frecuentes, como pandemia y recesiones. El ejemplo, ¿cierto?, de la pandemia que nos pilló a todos de sorpresa, es un ejemplo clásico de un cisne gris, y hay que estar preparado para este tipo de eventos en el futuro, porque ya vemos el impacto poderoso que pueden tener. Liderazgo para la adopción tecnológica. El mayor peligro en términos de turbulencia no es la turbulencia misma, sino actuar con la lógica de ayer. Eso lo dijo Peter Drucker. Y eso es importante, adaptarse a los nuevos tiempos e ir mejorando los procesos continuamente. ¿Cuáles son los beneficios de automatizar procesos? Hay un mejor cumplimiento, ¿cierto?, para estar sujeto a reglas que se definen en su ejecución, el resultado esperado, un proceso automatizado y garantía de cumplimiento. Hay una mayor seguridad en los datos, hay una trazabilidad en los datos, donde se pueden ir viendo su origen, su destino y poder ir corrigiendo. Y hay una optimización del recurso humano, que es lo que mencionábamos anteriormente, donde se pueden dedicar a situaciones de mayor valor dentro de la organización. Siguiendo con los beneficios, también están los resultados más inmediatos, la automatización de procesos, y con la tecnología que tenemos nosotros, que disponemos lo que le llamamos los autómatas, que en definitiva son la cantidad de recursos que uno le puede asignar a un proceso para que éste se ejecute más rápido o dependiendo del volumen de este. Entonces, con nuestra tecnología, si uno le asigna más autómatas a sus procesos, puede tener resultados aún más rápidos de los que lograba anteriormente, y además se pueden ir escalando según la demanda. Si tienen más procesos en un momento peak, se consumen esos recursos, y en un periodo normal se consumen menos recursos, y eso también permite adaptarse a los distintos planes que tenemos. También está el aumento de la precisión, que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto?, que en definitiva es la disminución de errores. Y claramente, y al final lo que todos estamos enfocados, que al final todo esto se traduzca en un ahorro de dinero en la organización. Ahora, ¿quiénes pueden automatizar procesos? En definitiva, lo puede automatizar cualquier organización, independiente de su tamaño. Siempre nos quedamos con la idea de que son las empresas grandes, que tienen más recursos, que son las que pueden hacer este tipo de cosas, y en realidad la puede hacer desde una empresa muy pequeña hasta una muy grande,
con la tecnología y el software que ofrecemos nosotros, tenemos planes que van de precios muy bajos, partiendo en los $140 y de ahí hacia arriba, y se van adaptando a las necesidades de las distintas empresas. Por lo tanto, cualquiera puede partir con esto y no necesariamente una gran empresa. ¿Dónde se pueden automatizar los procesos? Bueno, aquí vamos a ver después con José Luis, vamos a ver cómo ejemplos concretos respecto a las distintas áreas, pero yo les puedo mencionar dentro de la empresa que tenemos en el área de ventas, se pueden hacer cosas, ¿cierto?, respecto a todo lo que es la administración de los contactos, de las empresas que se están siguiendo, el seguimiento de negocio. En el área de administración y finanzas se pueden hacer en todo lo que es facturación, cobranza, proceso repetitivo interno, copiar información de una base de datos a la otra. En recursos humanos, nosotros internamente tenemos una aplicación para todo lo que es el control de las vacaciones, donde una persona pide directamente sus vacaciones, ve cuántos días le quedan, esto le llega a recursos humanos, etcétera, con ahorros de tiempo y permisos y autorizaciones y respaldo. Operaciones y logística, que es lo que vamos a ver ahora en detalle con los ejemplos que van a venir a continuación. En el área de marketing, bueno, nosotros nos destacamos también por nuestra experiencia en el email marketing como ejemplo, donde se pueden automatizar muchas cosas, email automático en base a preferencias de los clientes, etcétera. Y en lo que es servicio al cliente, con todo lo que implica la atención al cliente, y eso va a depender de las distintas necesidades que tenga cada una de las organizaciones. Ahora vamos a hacer una pequeña encuesta para ver en qué está cada uno de los asistentes respecto de la automatización de procesos, para que nos contesten brevemente. Aquí va la encuesta. ¿Cuál es el nivel de automatización en el área de operaciones y logística de tu empresa? Aquí nos van contestando ustedes brevemente para tener así una pequeña noción en qué estamos. Aquí vemos que están contestando todos muy rápido, le agradecemos su velocidad de respuesta. Perfecto, vemos que aquí ya se está terminando la respuesta. Podemos ver que la mayoría de la respuesta apunta a que el nivel de automatización en las empresas, en la parte de operación y logística, es de carácter medio. O sea, eso nos demuestra que hay un gran avance y menos, yo diría que un 10% contestó que es bajo y cerca de un 15% contestó que es alto. Muchas gracias por su respuesta. Ahora lo dejo con Juan Luis. Hola Javier, ¿me escuchan bien? ¿Se ve ahí por qué puedo Perfecto. automatizar? Perfecto. Sí, perfecto, buenísimo. Muchas gracias a todos los asistentes. La verdad que es un gusto poder tener a tanta gente interesada en este tema. Como contaba Javier, sin duda hoy día es uno de los grandes desafíos de las empresas que efectivamente se aceleró con toda esta pandemia, ¿no es cierto? Todo este proceso de transformación digital. De la noche a la mañana las empresas lo pusieron como su prioridad y eso lo vemos en nuestros propios clientes también que producto justamente de la pandemia, debieron realizar una serie de automatizaciones. Y eso es justamente la idea de lo que yo les vengo a contar acá. Vamos a revisar algunos casos bastante fresquitos, por decirlo así, bastante recientes, sobre procesos que se están automatizando. Antes de partir con los ejemplos puntuales, vamos a conversar un poquito sobre qué es lo que se puede automatizar. La verdad que, como decía Javier, hay una variedad bastante grande de procesos dentro de la empresa. Como lo mostró la encuesta, la realidad es que muchas empresas hoy día trabajan con procesos bastante manuales. Si bien es cierto que existen sistemas, existen software, ¿no es cierto? Muchas veces la interacción entre los sistemas o la interacción entre las mismas áreas dentro de la empresa son bastante manuales. Y ahí justamente es donde podemos apuntar a que existen un universo muy interesante de oportunidades sobre las cuales se pueden mejorar, ganar eficiencia a través de la automatización. Entonces, el primer punto tiene que ver con procesos o tareas que involucren cierto volumen. ¿Ya? O sea, si es algo que hago una sola vez en el mes o solamente afecta a muy poca cantidad de datos, la verdad que quizás no vale la pena el esfuerzo. Pero cuando estamos hablando de situaciones que involucran grandes volúmenes de datos, sin duda que es algo atractivo para poder
para poder automatizar. El segundo punto, y que tiene que ver con la lógica de aspectos, ¿no es cierto?, donde la automatización puede ser hoy en día más eficiente, tiene que ver con procesos basados en reglas. Diferentes reglas de decisiones, reglas de negocio, reglas de diferentes acciones que tengan que ver cuando la información vaya migrando de un punto a otro o tengan que tomarse ciertas decisiones con respecto a esa información. Ya obviamente se habla de que existe todo un componente muy interesante respecto a lo que es inteligencia artificial, incluso machine learning, que pueden ir más allá de reglas comunes, y sin duda en el futuro vamos a ir conociendo nuevas tecnologías que van a ir en esa línea. ¿Okay? Tercer punto, y lo comentó Javier también, tema de tareas rutinarias. Creo que todos día a día o durante el mes sabemos que tenemos tareas rutinarias que aportan poco valor. Y justamente ahí quizás es donde a partir de nuestra experiencia, donde hemos ido atacando procesos tanto internos como con clientes y ayudando a que esos procesos rutinarios sean manejados a través de automatizaciones, liberando de ese tiempo a las personas, ¿no es cierto?, para poder enfocarlas en temas de mayor valor agregado para el negocio. Por otro lado, y también comentado por Javier, la propensión a errores. Sabemos que los errores humanos son inevitables, siempre existen, por mucho que queramos acotar los riesgos. Siempre vamos a estar propensos a poder tener cierto nivel de error. Y en eso la automatización sin duda nos ayuda a disminuir fuertemente el grado de exposición hacia errores humanos. Y por último, también comentado anteriormente, un factor relevante es que sean procesos escalables. Y en ese sentido es interesante también entender, y ahí Roberto nos va a explicar con mayor detalle, por qué nuestra plataforma de automatización de procesos ofrece una solución que justamente apunta a poder entregar escalabilidad en los procesos. Y esta escalabilidad no solamente aborda un tema relacionado con volumen, ¿no es cierto? O sea, quizá un proceso que partió siendo pequeño, pero que al funcionar fue creciendo en el tiempo, sino que también poder crecer en diferentes áreas o en diferentes aspectos respecto a lo que tiene que ver con la automatización. Por ejemplo, partimos con una solución puntual que abordaba cierto proceso, pero fuimos creciendo hacia, por ejemplo, el input de la información, habilitando formulario o integrándonos con el área, con el sistema que nos entrega esos datos, o bien creciendo hacia el output del proceso, es decir, entregando mejores formas de disponibilizar información o gatillando algún tipo de comunicación, ya sea a través de email, SMS, notificaciones push, etcétera, que permita en el fondo activar un proceso que vaya de automatización de punta a punta, como llamamos nosotros. Y bien, vamos a hablar ahora de 4 casos concretos. Como les mencionaba en un principio, son casos bastante recientes y que justamente tienen que ver con el impacto de la pandemia. Yo les recuerdo, sobre todo a los que no están al tanto, que nosotros esta plataforma la lanzamos al mercado, por decirlo así, en octubre del año pasado. De hecho, se hicieron lanzamientos en los diferentes países donde teníamos presencia comercial. Y desde octubre, obviamente, a marzo, que fue básicamente donde se generó principalmente la crisis de esta situación a través del coronavirus, fuimos conversando con muchos clientes lo que tenía que ver con la necesidad de automatización, sus desafíos de transformación digital. Pero fue recién producto de la crisis, como un poco mencionaba esa historieta, esos dibujos que mostró Javier en un principio, en donde se puso un foco, una prioridad prácticamente absoluta en poder acelerar los procesos de transformación digital y sobre todo los temas que antes se hacían manuales o de manera física se tuvieron que recurrir a procesos automatizados. Y la verdad que la experiencia nuestra interna ha sido bien interesante porque claramente fue una prueba de fuego, incluso para nosotros mismos, para nuestra plataforma. Estamos abordando toda una nueva solución de valor agregado y estos primeros casos fueron los que sin duda alguna nos hicieron poner a prueba nuestra plataforma y la verdad que los resultados han sido súper sobresalientes, nos tienen muy contentos y también a nuestros clientes desde el punto de vista de cómo hemos ido logrando abordar estos proyectos. Como comentaba Javier, en un principio partimos con procesos internos, ¿no es cierto?, para sacarle un poco rodaje a lo que era la plataforma, para poder entender bien cómo funcionaba toda esta tecnología de automatización de procesos y luego vino el paso, justamente con la pandemia, en poder llevar estas mismas soluciones y esta misma plataforma a nuestros clientes para que ellos mismos pudieran empezar ya a trabajar sus propios procesos. Entonces, el primer caso de uso viene de la industria financiera. En particular vamos a hablar de la empresa Transbank, que
sobre todo, yo creo que los que nos están escuchando acá desde Chile conocen bastante bien quién es Transbank, pero para los que se conectan desde afuera, comentarle que Transbank es la principal empresa de transacciones con tarjeta de crédito y débito en Chile, donde procesa miles, por no decir millones de transacciones mensuales, tanto en comercios online como en comercios offline, y ahí ellos durante todas esas transacciones hay algunas transacciones que son inválidas por diferentes motivos, por errores, desconocimientos de compra, fraudes, etc. Y ellos tenían la necesidad de poder automatizar un proceso que les permitiera notificar semanalmente a sus comercios afiliados respecto a las transacciones inválidas, ¿ya? Este era un proceso que de hecho ellos ya venían corriendo hace algunos meses, sin embargo lo corrían de forma manual. Es decir, tenían a un par de personas ahí, a una persona dedicada a poder consolidar estos reportes, generar reportes en un archivo Excel y enviarlos manualmente a sus comercios principales. Pero esto, la verdad que como vamos a ver a medida que avanza el caso, solamente en una primera etapa, cuando lo hacían manualmente, podían cubrir no más de un 20% de sus comercios, los más grandes donde había más transacciones involucradas. Y vamos a ver un poco cómo la automatización logró tener un alcance mucho mayor en ese sentido. Bueno, un poco apuntando a cómo fue la solución, nos reunimos con el equipo de Transbank y ellos nos comentaron un poco el escenario de cómo ellos trabajaban esta información y nos detallaron que tenían 3 fuentes de información principalmente. Una fuente donde se identificaban los datos de contacto de los comercios, es decir, quién eran las personas responsables, las razones sociales, los RUT, la industria, toda la información asociada al comercio afiliado. Luego existía otra fuente de información en donde se indicaban la documentación solicitada. Y esto es importante entenderlo porque dependía el tipo de transacción y el tipo de rubro o industria, dependía un poco de ese factor para establecer cuál era la documentación que el comercio tenía que presentar para poder hacer las revisiones de una transacción objetada o de una transacción inválida, que justamente este era el objetivo del proceso. Se le informaba a las empresas sus transacciones inválidas para que ellas pudieran reunir la documentación y gestionarla a través de los canales que Transbank ponía a su disposición para revisar esas transacciones y llevar caso a caso a una resolución efectiva de esas transacciones. Y finalmente está obviamente la base donde venían las transacciones objetadas, ¿ya? Y esta era un input que se reúne, se actualiza diariamente y que hoy en día se procesa 2 veces a la semana a través de este proceso que va automáticamente haciendo un cruce entre las notificaciones objetadas, cruza con el root de la empresa y cruza también con la tipo de documentación dependiendo del rubro, y el proceso arma un reporte a través de PDF, ¿no es cierto?, que se le envía a cada contacto de comercio con las instrucciones sobre lo que tiene que hacer en cada notificación. La verdad que los objetivos logrados fueron bastante sorprendentes. De hecho, a partir de las primeras semanas, durante los primeros meses se logró llegar a más de 2.300 comunicaciones con los clientes comercio asociados, ¿ya? Esto es algo que era impensable llegar a ese volumen cuando se trabajaba este proceso de forma manual. Ya durante las primeras semanas logramos llegar a ese volumen de comunicaciones, en donde hubo un 36% de tasa de apertura en las comunicaciones. Y eso también es relevante porque antes, cuando ellos hacían el proceso de forma manual, no tenían métricas, no tenían una visibilidad de a qué comercio le estaba llegando la información, qué comercio había hecho una apertura o un clic sobre la información, y obviamente esa falta de métrica hace que muchas veces el proceso no termine siendo tan eficiente. A través de esta plataforma se lograba generar, ¿no es cierto?, esta documentación, generar el PDF y luego hacer el envío, y ese envío tenía una métrica por detrás que ellos podían analizar. Y respecto a los beneficios, que sin duda fueron bastante relevantes, incluso desde el comienzo, el primer punto, lograr un 100% de cobertura de los clientes. Como yo les comentaba al principio del caso, en un principio cuando esto se trabajaba manualmente no lograban abordar más del 20% de sus comercios asociados. Una vez que pusimos en marcha esta automatización, lograron llegar al 100% de sus comercios. Y también un factor muy relevante, sobre todo para lo que tiene que ver en la parte interna de la compañía, tiene que ver con que lograron un 80% de eficiencia en los tiempos.
¿ya? En el fondo, el trabajo en este proceso en sí disminuyó en 80% simplemente por el hecho de configurarlo y trabajarlo a través de la plataforma de automatización. Hoy en día ellos básicamente bajan el input de cada una de estas bases que les comenté anteriormente, se carga en el sistema y es el proceso el que automáticamente hace los cruces, genera los reportes, tanto en PDF, lo anexa a los emails de cada uno de los contactos y se hace el despacho automático. El segundo caso de uso viene de la industria de las pensiones y tiene que ver con la generación de cartolas de pensiones. Y esto es un caso que, sobre todo también, y perdonen la autorreferencia, pero sí lo hemos vivido acá en Chile, producto de la pandemia se realizaron una serie de ajustes en lo que tiene que ver con los sistemas de pensiones, y el principal de esto, o el que generó mayor impacto en la industria, tuvo que ver con la autorización de un retiro de un 10% de los fondos de pensiones, tanto de afiliados como de pensionados. Y en ese sentido, nos contactó nuestro cliente Provida, es una de las AFP más grandes que hay en Chile, con más de 3 millones de afiliados, y ellos requerían en muy poco tiempo poder automatizar lo que es la generación de una cartola en donde fueron generando diferentes tipos de comunicaciones. En un principio, y aquí para darle un poco de contexto, sobre todo a las personas que nos escuchan desde fuera de Chile, esta fue una ley que se tramitó muy rápido en el Congreso, obviamente por toda la premura que tenía que ver con la necesidad de la pandemia, y una vez que se votó y se aprobó, la superintendencia dio tiempos muy cortos para establecer un plan de puesta en marcha de este retiro, ¿ya? Obviamente porque la gente necesitaba obtener esos recursos lo antes posible. Y una vez que se aprobó la ley, hubo una gran explosión de visitas en las páginas web de las diferentes AFP, que son las empresas que en Chile administran los fondos de pensiones, y de hecho muchas de ellas colapsaron, muchas de ellas cayeron, porque no estaban preparadas para poder tener ese nivel de visita y ese nivel de consulta en sus sitios web. Y en esa línea, Provida lo que necesitaba era poder entregar información a sus afiliados respecto a cuál era el fondo que tenían disponible en sus fondos de pensiones y cuánto era el monto también que podrían retirar. Y en esa línea, con ellos construimos un proceso, la verdad que tomando los datos de la información de sus pensionados, construimos un PDF como el que se muestra ahí en la imagen, en donde se le indicaba claramente cuánto eran los montos que tenían dentro de sus fondos de pensiones y aproximadamente cuál era el fondo que podían rescatar. Con esto ellos lograron entregar información casi a cerca de 1.800.000 afiliados en tiempo récord, y el proceso, de alguna manera, lo que involucraba era, a través de la información que ellos entregaban al sistema, poder generar PDF, obviamente encriptar ese PDF, porque entendemos que esa información es sumamente sensible y es información confidencial, y luego enviar ese PDF a través de un email. Y como les comentaba, esto nos permitió llegar a más de 1,8 millones de clientes de AFP Provida dentro de las primeras 48 horas. Fue un proceso que duró obviamente varios días porque hay que trabajar diferentes segmentos. Pero el detalle es que con esto ellos pudieron cumplir en tiempo récord los requisitos que la superintendencia había puesto para ese proceso de comunicación. El tercer caso de uso también viene de la industria financiera y en particular viene de la banca, ¿ya? En donde nosotros, la verdad que como Masterbase y en nuestros prácticamente 20 años de historia, próximo año cumplimos 20 años, tenemos una presencia muy fuerte en la banca de diferentes países, entonces entendemos bastante bien lo que son sus necesidades y lo hemos ido acompañando también en el desarrollo de sus procesos de transformación digital hace muchos años. Como decía Javier, quizá en un principio muy fuertemente lo que tiene que ver con los temas de comunicación digital y ahora bastante fuerte con lo que tiene que ver también con la automatización de procesos. El contexto, estamos hablando acá de un banco en Chile, en donde también debido a la pandemia, se generó la posibilidad de que sus clientes pudieran postergar algunas cuotas de sus créditos. Y esta postergación, si bien no fue ley, fue una buena práctica que hicieron varios bancos en el país, lo llevaba también a la necesidad de poder automatizar el proceso de la generación y encriptación de las cartolas para informar a sus clientes cuáles habían sido los saldos y cada uno de los detalles de las cuotas que estaban postergando.
Y con esto se habló en este caso con el banco, se diseñó un proceso, se evaluó la información que ellos tenían disponible y se procedió a ejecutar un proceso que a partir de un simple archivo CSV con la data entregada por el cliente se generaba una cartola hipotecaria similar a la que están viendo ahí. Ese obviamente es un borrador, no tiene información real, pero tenía un poco ese look respecto a que venía con la línea también obviamente corporativa del banco. Y la verdad que una de las gracias de este proceso, que también un poco apurado y acelerado por todas las diferentes acciones que se generaron con la pandemia, logramos sacar este proyecto en menos de 48 horas y llegar a un volumen de cartolas cercano a las 850 cartolas mensuales. Entonces, los beneficios, obviamente, se logra configurar rápidamente un proceso que en 2 días prácticamente permite informar a sus clientes y cumplir con esta normativa interna, porque la verdad que no era un tema a nivel de ley. Y creo que este es un tema muy importante, ya que para poder abordar este proceso, obviamente las áreas de tecnología, las áreas de operaciones de muchos clientes, en particular en este caso, estaban destinadas a ser eficiente o trabajar proyectos en otras aristas que se estaban viendo afectadas por la situación de COVID. Por lo tanto, acá no tuvimos que involucrar recursos del área de operaciones ni el área de tecnología, y el área que estaba a cargo, en el fondo, el área de operaciones que estaba a cargo de este proceso, no tuvo que utilizar recursos internos, sino que lo hizo a través de la plataforma en 48 horas para poder salir con este envío. Y finalmente el cuarto uso tiene que ver con la industria de las aseguradoras, las compañías de seguro, en donde acá se presentó la necesidad de generar cartas personalizadas a corredoras de seguro, de parte de la compañía a las corredoras con programas comerciales que querían incentivar a partir de todo este efecto de la pandemia, en donde sabemos que afectó a mucha industria, afectó a muchos negocios, y ellos querían hacer un concurso comercial especial para que los corredores pudieran tener mayores incentivos para generar sus metas. Estamos hablando de la compañía Seguros Reales, en donde esta es una importante compañía de seguro europea que tiene presencia en Chile también, y como les comentaba, está generando concursos comerciales para sus corredores, para impulsar el negocio. La necesidad se requería automatizar un proceso que construya cartas con propuestas comerciales con información personalizada, como los datos del corredor, las condiciones del concurso, las metas, etc. Y eso iba cambiando, obviamente, dependiendo cada segmento de corredor afiliado y dependiendo cada meta que la empresa había dispuesto para este concurso. Bueno, la solución, como pueden ver ahí un ejemplo, fue diseñar, ¿no es cierto?, una carta personalizada, la cual se trabajó a través de nuestra plataforma de automatización de procesos, y en donde se trataba, con los datos que nos entregaba el cliente, se iba armando cada una de estas cartas personalizadas. A continuación, Roberto, luego me estoy adelantando un poquito, pero él nos va a contar cómo funciona la plataforma, qué herramientas tiene para poder generar PDFs, para poder encriptarlos, para poder hacer envío. Hay una serie de herramientas que nos va a comentar, y también nos va a explicar cómo es la lógica de generación de los procesos. Acá yo me estoy yendo un poco a lo que tiene que ver con la solución en sí mismo. Y el beneficio fue lograr generar de forma rápida y eficiente más de 700 cartas personalizadas, las cuales fueron enviadas de manera inmediata a cada corredor asociado, y con esto tuvieron un muy buen impacto en lo que fue la campaña comercial, y obviamente mejoraron lo que tuvo que ver con la recepción de los destinatarios. Tuvieron respuesta inmediata, ¿no es cierto? Y bueno, ya obviamente el resultado del concurso comercial depende del negocio de ellos, pero lo que tiene que ver con la comunicación se realizó de forma bastante eficiente a través de esta automatización, y una vez más sin requerir tampoco recursos propios de las áreas de operaciones en lo que era la generación del PDF, en la personalización de esos PDF, ni en el despacho ni envío. Y a continuación, como les adelantaba, los dejamos acá con Roberto, donde él nos va a explicar cómo o cuál es la lógica para poder empezar a implementar automatización inmediatamente. Muchas gracias, Juan Luis. Bien, nuestra misión es ayudar a las empresas y negocios a transformarse mediante la automatización de procesos. Hoy día, como ya hemos visto,
La transformación digital ya es una realidad. No estamos aquí hablando del futuro, estamos hablando de lo que necesitamos imperiosamente hoy día, y nuestra misión es apoyarlos a todos ustedes en eso. Ustedes se preguntan, ¿y por qué tengo que hacerlo con Masterbase? En primer lugar, porque Masterbase es una plataforma donde se congrega, por un lado, la oferta de soluciones de automatización y por otro lado, la demanda de soluciones de automatización. En ese sentido, tenemos creadores, consultores, tenemos una store donde ustedes pueden ir a buscar sus soluciones ya establecidas, ya diseñadas previamente. Y tenemos una cantidad alrededor de 2.000 usuarios, 3.000 usuarios de la plataforma que tienen la capacidad de empezar a automatizar ellos mismos sus procesos. Y eso dentro de un universo para nosotros de 1.000 clientes que están hoy día utilizando la plataforma en sus empresas. En primer lugar, como les decía, tenemos los usuarios, tenemos más de 2.000 usuarios que usan la plataforma por el lado de la demanda. Ellos pueden, dado su experiencia, configurar sus propios procesos de trabajo, y eso les significa ahorrar tiempo y dinero, ¿ya? Además, hacer una vida más agradable. Además, tenemos más de 1.000 clientes en 10 países. Ellos requieren automatizar procesos críticos. Lo veíamos recién con Juan Luis. La pandemia nos trajo la necesidad de automatizar cosas que a lo mejor lo habríamos planteado en 1 año, en 2 años. Bueno, lo tuvimos que hacer en 1 mes, 15 días, lo que fuera necesario. Y las empresas corrieron ante esta situación. Algunas buscaron consultores para poder hacerlo, ya sea con soluciones prediseñadas o con soluciones a medida, y también lo encontraron en la plataforma. Otras empresas, por el contrario, fueron a la store, donde encontraron soluciones ya hechas, ¿ya? Y pudieron probarlas, conocerlas y ver si se ajustaban a lo que eso era su necesidad. ¿Quiénes hacen estas soluciones prehechas? Creadores que ya han configurado soluciones de optimización de los procesos de negocio más estándares que ustedes pueden encontrar y las han puesto en la Store para que sean utilizadas por clientes, usuarios y consultores. Y quienes además está desde el punto de vista de la oferta, los consultores. Ellos conocen la plataforma, conocen sus posibilidades, poseen experiencia en procesos de negocio que son muy importantes, no son cualquier persona que viene saliendo de una escuela de informática, por el contrario, han tenido experiencia, han manejado empresas y por lo tanto hoy día están apuntando a generar la mayor eficiencia a través de procesos automatizados. Y pueden ir entonces construyendo junto con la empresa soluciones que sean escalables para esta empresa de acuerdo a las necesidades que tenga. ¿Cuál es nuestra tecnología? Nuestra tecnología es que poseemos robots virtuales. ¿Qué son capaces de hacer estos robots virtuales? Pueden leer todos los procesos que nosotros configuremos, ya sea nosotros, un usuario, ¿ya? O un creador, puede leer, ¿ya?, la anotación en que son configurados estos procesos y lo puede ejecutar completamente. Y nuestra plataforma tiene miles de autómatas disponibles para ejecutar cada paso y tarea hasta dar cumplimiento completo al proceso que hemos diseñado. Y mientras más datos se necesite procesar, más autómatas pueden estar disponibles para resolver lo que es la automatización en sus procesos. ¿Cuál es la base de esta tecnología? La base es que esto está desarrollado como piezas que encajan unas con otras. Hoy día estamos avanzando incluso a que ustedes no van a tener que mirar ni siquiera la anotación, sino que van a poder tomar un icono y ensamblarlo con otro, de manera de que ustedes combinen, voy a ir a buscar datos a una base de datos, me traigo el icono base de datos, le digo qué base de datos tiene que ir y posteriormente me traigo entonces el HTML que me va a servir para generar un PDF, como les explicaba Juan Luis. Juan Luis nos decía, hemos generado cartolas, estados de cuenta son las cartolas que se ejecutan para los bancos, estados de cuenta bancarios. Estos se hacen en base a un HTML que uno lo sube a la plataforma y esa es la herramienta para generar PDF. Lo que todo hace es tomar este HTML y lo transforma en un PDF que podemos enviar a nuestros clientes como un adjunto en los correos, por ejemplo. Desde ese punto de vista, esta plataforma es flexible y facilita la adaptación de la empresa en cambios del entorno o del negocio.
Flexible porque ustedes tienen la posibilidad de hacer aquí todo tipo de procesos automatizados. Esto no es un ERP que viene, mira, aquí nosotros le damos la contabilidad y los recursos humanos, pero usted además quiere hacer esta otra cosa, tiene que contratar otro módulo. No, acá ustedes pueden ir generando sus procesos, ya sea de recursos humanos, procesos contables, procesos de cobranza, lo que ustedes vayan necesitando, y después pueden irlos uniendo unos a otros. No es necesario que compren un gran ERP que les va a decir cómo hacer su negocio. Por el contrario, ustedes pueden decir, mira, yo hago mi negocio de esta forma y por lo tanto lo que necesito es automatizar esto primero. Yo voy a automatizar lo que es el envío de factura. Después voy a automatizar lo que es la cobranza. Ah, pero ahora se me ocurrió. Parece que tuvimos un pequeño problema técnico aquí con nuestro panelista, Roberto. Bueno, sigo yo entonces. Nuestra tecnología de automatización, nosotros disponemos de herramientas para combinar y configurar cualquier proceso. Eso es importante mencionarlo porque cuando una empresa toma una decisión de contratar un software grande, ¿cierto? Que viene con muchas funcionalidades, en general se tiende a sobrepagar ese software porque trae varios elementos que uno no va a ocupar. Un ejemplo muy básico y fácil de entender es el Excel, ¿cierto? Que viene con 150 funciones y uno ocupa 5 o 10, pero sin embargo cuando uno paga tiene que pagar por las 150. Y ahí está la diferencia. Y con nosotros tú vas a pagar por las 5 o las 10 que tú vayas necesitando. Ahora, ¿cómo nos integramos nosotros con la base de datos de la empresa? A través de los web services, que en general, que también se llaman API, ¿cierto? Permiten comunicar un software con otro. Ejemplo, ¿cierto? El software de facturación con el software de marketing para mandarle promociones de marketing a la gente que está con su cuenta al día, por ejemplo, o mandarle otra promoción a la gente que no está con su cuenta al día. Es un ejemplo básico de una integración de distintos sistemas. Nosotros tenemos en nuestra tecnología, lo que ya mencionamos anteriormente, el concepto que le llamamos procesos, que son pasos en definitiva, o pequeñas estructuras que se van enlazando unas con otras, y eso es lo que nosotros mencionábamos en un comienzo, que nos da la flexibilidad para adaptarnos a la empresa y que la empresa a su vez parta de a poco y no se le venga un tremendo problema encima que es la automatización, sino que parte con un caso en particular, con facturación, después con finanzas, después con áreas de marketing, después con el área e-commerce, después con si tienen tienda física, etc. Y ahí van de a poco, se van armando. Finalmente, queremos mencionar un poco quiénes somos nosotros, ¿cierto? Tenemos 19 años de experiencia en el mercado. Tenemos miles de millones de procesos automatizados, más de 600 millones de envíos mensuales que hacemos a través de lo que es nuestra parte de email marketing, que es un proceso de automatización más. Tenemos más de 1000 clientes en más de 11 países. Aquí un pequeño nuestra trayectoria, partimos el año 2001, el 2002 partimos con nuestro software as a service o el cloud computing, así que fuimos como de los pioneros en algo que se empezó a hablar mucho tiempo después del tema de los servicios en la nube, nosotros ya estábamos ahí. El año 2009 ya empezamos a enviar nuestros servicios transaccionales, los PDF, las cartolas, estados de cuenta que se dicen en otros países también, adjuntos. El 2016 partimos con todo lo que son nuestros envíos automatizados uno a uno, que básicamente se hacen en base al comportamiento que tenga un visitante en el sitio web. Se adapta un mensaje específico a esa persona. Un ejemplo, ¿cierto? En un e-commerce, una persona que se mete más de 2 veces, hacerle clic a las zapatillas blancas, se le manda una oferta específica respecto de esa zapatilla blanca y no de otra cosa. A ustedes como consumidores les tiene que pasar de que muchas empresas les mandan, se compran ustedes zapatos y les siguen mandando promociones de zapatos, incluso a veces de lo mismo que ya se compraron, y lo que es peor, a veces con un descuento a algo que ustedes ya se habían comprado antes.
con una tecnología como la nuestra se evitan esos malos entendidos y se hacen ofertas mucho más claras y orientadas a los clientes. Finalmente, un pequeño mapa donde están nuestras oficinas, fuerte sector en Latinoamérica, tenemos presencia también en Europa. Y introducción. Bueno, acá tenemos lo que queríamos mencionar, que esto es la presentación de Roberto, que nosotros tenemos en nuestra web un montón de información disponible gratuitamente, no se sientan comprometidos, ¿cierto? Como vendedor, para que ustedes bajen mucha información relacionada con estos temas. Tenemos la introducción a la automatización de procesos, tenemos una guía de inicio para lo que es la ejecución digital, ¿cierto? Cómo partir. Tenemos ebooks de automatización de procesos, en este caso tenemos de marketing y de recursos humanos. Y finalmente, los invitamos a que puedan ocupar sus teléfonos en este momento, si es que les parece, y pueden escanear este código QR que los va a llevar a una página web, ¿cierto?, donde nos pueden contactar. No necesariamente tengan que contactarnos, sino que también queremos mostrarles que también tenemos la tecnología de los códigos QR que le permite interactuar con la gente de distintas maneras, y acá pueden ver un ejemplo concreto de cómo hacerlo. Javier, aprovecho ¿Sí? de... Se escucha, ¿no? Aprovecho de Sí. complementar ahí un poquito, justamente, bueno, y obviamente como este webinar está con foco en el área de operaciones, la idea fue presentar de manera bastante global lo que obviamente son las necesidades de automatización, casos de uso y lo que es la plataforma. Me imagino que muchas personas pueden estar con algunas dudas que las pueden ir haciendo ahora si quieren en el cuadro del chat donde hay preguntas, perdón, en pregunta y respuesta. Ahí en la ventana inferior, ¿no es cierto? Hay un icono donde aparece pregunta y respuesta por si quieren ir ahí haciendo su consulta. Y además, bueno, justamente en este formulario de contacto la idea es que poder conversar ya sobre quizás necesidades más puntuales que tengan sus empresas, ¿no es cierto? Poder conocer quizás en mayor detalle, tanto en la parte técnica, ¿no es cierto?, como en la parte de metodología de automatización, lo que tiene que ver con esta plataforma, ¿ya? Estamos recibiendo ya las primeras preguntas. Vamos a ir leyendo algunas de ellas. Si nos dan un segundo para poder ver bien aquí en este cuadro. Acá tenemos un caso. Andrés desde Chile nos dice, o nos pregunta más bien, ¿cuáles han sido las mayores dificultades a la hora de llevar a la práctica los proyectos de automatización? Bueno, es una pregunta interesante. La verdad que diría que hoy en día principalmente fue el hecho de tener que asumir una aceleración en lo que son los tiempos de desarrollo de estos proyectos. Si bien antes quizá uno tenía un scope bastante más planificado de ir haciendo transformación digital en las diferentes áreas, cosa que toca también sumamente fuerte el área de operaciones, en lo que fue el tema de la pandemia fue la rapidez. O sea, como algunos de los casos que les mostré, necesitábamos salir con procesos básicamente en 48 horas. Y obviamente el hecho de tener que lidiar con esa presión hace que hayan algunos temas de dificultad. Desde el punto de vista de cómo el cliente, pues, en fondo, diseña bien, entiende bien cuáles son los procesos que quiere hacer. Otro caso también que nos tocaba asumir era, en fondo, muchas veces la dificultad para poder obtener la información o entender bien cuál era la información que se necesitaba procesar, ¿ya? La verdad que un poco como en parte lo alcanzó a presentar de que tuviera el problema de conexión. Eso también es para que vean que esto está en vivo, así que son cosas que pasan en esta época del teletrabajo. Fue justamente que esta plataforma ayuda a generar bastante flexibilidad. O sea, acá no se requiere, por ejemplo, que la información tenga que estar en cierto formato o tenga que entregarse consolidada. No, o sea, una de las gracias es que la plataforma va a tomar los datos donde estén o en el formato que se puedan entregar y los procesa de esa manera. Y una de las gracias de eso, ya que hay yendo un tema un poquito más técnico, tiene que ver es que todo esto está montado en base de datos RDS, en fondo base de datos no relacionales que permiten, básicamente no tienen límite respecto a los tipos de campo, los tipos de información que se puedan cargar en ellos, ¿ya? Y es un tema bien interesante.
Voy a seguir ahora con otra pregunta. Acá Hernán desde Perú nos pregunta, en base a su experiencia, ¿cómo puede convivir esta plataforma de automatización con el resto de los sistemas y aplicaciones que existen en la empresa? Nos pregunta si esto reemplaza o complementa lo que actualmente tenemos de manera operativa. La verdad que también es una pregunta interesante porque justamente, y en parte es lo que comentaba Javier hace un par de minutos atrás, una de las gracias de esta plataforma es que es sumamente flexible en poderse conectar o interactuar con diferentes sistemas que tengan la empresa. O sea, si bien cuenta con muchas herramientas internas, por decirlo así, que aquí estamos hablando de herramientas, por ejemplo, para hacer envío de email, envío de SMS, para poder transformar a PDF cierta información, poder procesar información en diferentes formatos, etcétera, son todas esas herramientas internas. Uno también puede construir una herramienta a partir de cualquier API o web service existente. O sea, si yo trabajo con un CRM y parte de mi proceso involucra extraer datos de ese CRM para poder hacer después un siguiente paso o gestión en el proceso, y ese CRM tiene API, yo puedo transformar esa API en una herramienta interna para un proceso puntual que necesito construir y obtener los datos. Y luego es el sistema dentro de la plataforma el que va trabajando esa información para ya sea hacer envío de emails o preparar reporte o comunicar ciertos datos para otra área o actualizar información, etc. Lo mismo si es que tengo que conectarme con un ERP, por ejemplo, o con algún sistema de facturación. Lo mismo si es que tengo que llevar información hacia otro lado. La verdad que es un poquito lo que nos ha tocado experimentar hoy en día y eso es una de las grandes ventajas que no hemos podido dar cuenta respecto a la generación o el poder crear herramientas a partir de APIs de terceros. Eso prácticamente hace que no exista un límite para poder conectarse. Y estamos hablando de API en formato REST, también aquí me voy un poquito más técnico, APIs en formato SOAP, o sea, en diferentes lenguajes esto se puede construir. Pregunta adicional, Consuelo desde Argentina. Hola, trabajo en un banco y actualmente nos demoramos aproximadamente 3 semanas en el proceso de generación de estados de cuenta, porque nos indica que hay que cruzar información de varios sistemas, validar una serie de pasos, y nos pregunta si en nuestra experiencia cuánto tiempo le ha tomado correr los procesos de generación de estados de cuenta que mostraron en la presentación. A ver, esto, buena pregunta, Consuelo, muchas gracias. Y aquí la respuesta también depende un poco de qué tan ordenado es el sistema que tengan ustedes internamente. Nosotros teniendo la data que ustedes utilizan para generar esos estados de cuenta y teniendo el output, es decir, cómo ustedes les gustaría que se viera este estado de cuenta, si lo más probable es que lo tengan claro si hoy día lo tienen generado, nosotros podemos construir este proceso, por darte un plazo, en 5 días hábiles. O sea, la verdad, y es un poco ha sido la experiencia real. De hecho, nos hemos demorado menos en el caso de Banco Falabella que comentamos hoy día. Pero, sin embargo, esos son los únicos datos realmente relevantes, tanto el input como el output. Ahora, yendo a algo un poquito más en detalle, cuando hablamos del input de información, o sea, en qué formato, por ejemplo, nos han entregado data o el cliente mismo lo carga al sistema, ha hecho carga en fondo en formato CSV, en formato XML, en formato TXT, que son generalmente los formatos que más se utilizan para este tipo de proceso de generación de estados de cuenta, cartolas bancarias, plantas de extracto, hay diferentes palabras que se utilizan en cada país. Así que la verdad que quizás en el fondo no es es un proceso que la configuración de esto, como lo explicaba Javier y Roberto, se hace a través de esta metodología de ir estructurando estos procesos paso a paso, y en donde nosotros, como ya tenemos las herramientas construidas para, por ejemplo, generar el PDF, encriptar el PDF y hacer el envío de ese mismo PDF, la verdad que es bastante simple, bastante más rápido que hacerlo a través de un proceso quizás más tradicional, en donde hay que destinar recursos del área de operaciones o tecnología a programar, ¿no es cierto?, a hacer integraciones, a hacer una serie de cosas que al final del día pueden lograr el mismo resultado, pero en un mayor tiempo, con un mayor desgaste de recursos, ¿no es cierto?, que a través de esta nueva tecnología. Eso, hay una última pregunta acá de parte de Magdalena, que le estoy viendo acá en el chat, que esto no está en la parte de preguntas y respuestas, sino que está en el chat. ¿Cómo se construye el backend de la automatización?
A ver, a grandes rasgos, entendiendo por backend dónde está toda la información, ¿no es cierto? Donde tú puedes consultar los logs, donde tú puedes ver en el fondo el proceso en sí trabajando. Esto está resuelto desde la misma plataforma, ¿ya? Y eso es un tema interesante. Acá, insisto en el punto, no es que haya que desarrollar, no es que haya que programar una solución, sino que esto ya viene resuelto en la plataforma. Y vamos a un caso concreto también. Si yo quiero integrar, por ejemplo, un core o una base de datos, ¿no es cierto?, en particular en mi sistema, para que lleve datos a la plataforma y que esos datos se procesen, ya sea haciendo cálculo, haciendo modificaciones de data, llevando esa información ya sea a reporte o a comunicaciones o lo que sea, todo ese flujo de información tú lo puedes ver desde la misma plataforma, puedes revisar transacción por transacción, puedes ir a ver los logs de cada una de esas transacciones. Si es que por algún motivo hubo algún error, puedes revisar desde ese punto de vista qué es lo que ocurrió, ver alguna corrección que haya que ajustar en el proceso. Y todo esto se hace desde la misma plataforma. Así que no existe la necesidad de generar consultas, en el fondo, adicionales o espacios adicionales donde poder ver toda esta información. Ahí me confirman si es que con esto voy respondiendo sus preguntas, por favor, y si es que hay preguntas adicionales, si bien estamos en la hora, no sé si es que hay algo adicional que agregar. Sí, queremos terminar con nuestra presentación haciendo una invitación a las capacitaciones que vamos a tener la próxima semana para todos los que quieran aprender a usar nuestra plataforma y ser un creador, como le llamamos nosotros internamente, que es la gente que programa la plataforma para justamente ofrecer estas soluciones a las distintas empresas, o una misma empresa que nos contrató el servicio y quiere hacer sus propias programaciones y hacer su adaptación a sus procesos, que es una de las gracias de nuestra plataforma, que finalmente las empresas no dependen de un tercero, sino que dependen de ellos mismos haciendo sus programaciones en una plataforma que es sencilla de programar, no es chino, por si acaso, y pueden armar sus procesos. Así que bueno, les agradecemos a todos su asistencia. Vamos a enviarles material por email, ¿cierto? A los que necesiten, y los que quieran más detalle o escuchar este webinar de nuevo va a estar disponible en nuestra página web. Ahí, Javier, ¿Sí? antes de cerrar, importante sí confirmar que este webinar fue grabado, así que obviamente va a ser enviado, como dices tú, por email para los que no pudieron asistir o bien quedaron ahí con algunas ganas de compartir esta información. Sería bueno que deje nuevamente el código QR para los que estén interesados en poder conocer mayores detalles. Ahí les recuerdo, como comentaba Javier, que simplemente escaneando ese código van a llegar a un formulario, y si quieren recibir más información, generar alguna call para poder conocer mayores detalles. Y sobre todo lo más importante es cómo esta plataforma se podría adaptar a sus necesidades. ¿Ya? Esa es una de las grandes ventajas, ¿no es cierto?, de cómo se puede adaptar a los procesos que ustedes tienen actualmente. Esto no significa que haya que modificar sus procesos, esto no significa que yo me tengo que adaptar a la tecnología, sino cómo la tecnología se adapta a la realidad actual de cada empresa. Así que eso para cerrar por mi lado. Y aprovecho de despedirme. Muchas gracias a todos los asistentes. La verdad que es muy interesante la convocatoria, la participación, las preguntas. Y estaremos nuevamente invitándolo a un próximo webinar sobre temas de automatización. Hasta luego, adiós, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.